Mis amados y amadas, muy buen día, por favor. Saluda a la persona que está a su lado antes de que se ponga cómodo. Bendícelo y bueno, que sea un tiempo hermoso, un tiempo especial. Dios nos ha traído con algo especial hoy. Seguramente que así va a ser. Y yo tengo una palabra de parte de Dios para sus vidas. Así que por favor, prepárense, pónganse cómodos, alisten su libreta de apuntes, su Biblia, un corazón abierto y dispuesto, unos ojos físicos y espirituales abiertos, unos oídos físicos y espirituales abiertos, y preparémonos para lo que el Señor tiene para nosotros en este día. ¿Cuántos están con la mejor actitud, con la mejor disposición para que Dios hable a sus vidas? Muy bien. Viviendo en la libertad es la serie que Dios nos ha dado en este tiempo. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis. Venimos estudiando el libro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a hacer un paréntesis pequeño en ocasión de este día que se celebra hoy. Pero el tema y el título que le he colocado precisamente es eso. Independiente del padre físico que tengamos o que no tengamos ya en esta tierra, lo que sí tenemos seguro es que tenemos, diga conmigo, al mejor padre. ¿Alguien está conmigo? ¿Están de acuerdo que tenemos al mejor padre? Que Dios nos llamó y somos de la familia de Dios y tenemos al mejor padre. Cuando comenzamos hoy el tiempo de alabanza y adoración, en este primer tema que estábamos hoy cantándole al Señor, me hace acordar de la vida de Moisés. ¿Alguien ha escuchado hablar de Moisés? Mire, Moisés es uno de los hombres que presenció la grandeza de Dios, que pudo ver la grandeza de Dios, que pudo sentir. Un día el Señor llama a este hombre para que vaya a hacerle guerra a un faraón. ¿Usted recuerda? Está la zarza ardiendo y Dios llama a Moisés y Moisés le dice: Señor, pero ¿cómo me llamas a mí si no soy el más preparado? Yo ni hablar puedo. No tengo nada, Señor. Lo único que tengo es esta vara, este bastón. Le dice: comienza con lo que tiene. Y ahí Dios le da una labor, le da una comisión y le dice: vas a ir a hablar con el faraón. ¿Ustedes pueden imaginar eso? Esa situación complicada. Ir a hablarle a faraón para que deje ir libre a un pueblo que llevaba ¿cuánto tiempo en esclavitud? No, más de 430 años en esclavitud. Eran esclavos. Su mentalidad, por supuesto, era ¿de qué? De esclavos. Hablaban como esclavos. Vivían como esclavos. Se vestían, diga conmigo, como esclavos. Se casaban con esclavas y tenían esclavitos. Claro. Es una generación que se levantó bajo esa cultura, bajo esa mentalidad de que eran esclavos. Y de repente llega un desconocido y les dice: muchachos, alisten maletas porque mañana nos vamos. Primero, para Moisés era un reto, ¿verdad? Tener que ir a pararse enfrente de esa gente que ya no lo conocían, porque Moisés hacía mucho tiempo había salido ya de esa región. Y tener que hablar. Pero iba con la certeza y con la seguridad de que lo hacía en el nombre de Dios. Que esa empresa, que ese proyecto, que esa tarea, que esa misión que estaba desarrollando, tenía la certeza que iba a tener resultados porque Dios le había dicho. Porque era fruto de una conversación con Dios. Es parte de los temas que estamos tratando en el seminario los días viernes. Punto número 1, que yo tengo que estar conectado con Dios y escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Dios me va a decir. Y cuando yo escucho la voz de Dios, actúo. Paso número 2, camino en fe de eso que Dios me dijo. Y este hombre, Moisés, lo está llevando a cabo. O sea, no solamente que se quedó con una palabra, sino, diga conmigo, esa palabra la ejecutó. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, el tema de hoy. Para que entendamos que tenemos al mejor Padre. Y que dentro del plan que Él tiene, obviamente no desea, así como con ellos, no desea que nosotros andemos diga conmigo, en esclavitud. Que andemos en un cajón de esclavitud. De miedos, de temores, de inseguridades, de una mentalidad de que no se puede, que es difícil, que la escasez, que la crisis, que el gobierno, que la inflación, que una cantidad de cosas. Y bajo esa mentalidad estaba un pueblo subyugado. No sabían nada más
sino ser esclavos. Es lo único que han aprendido. Y ahí entonces Dios llama a Moisés, le dice, ve a hablar con ellos. Y él se para frente al pueblo y dice, el Señor me llamó, el Señor me dijo, Él me ha mandado para que lo saque de acá. Ustedes saben que cuando este hombre caminó en la obediencia a Dios, haciendo, escúchame, haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, diga conmigo, Dios lo respaldó. Porque es que es así. Cuando yo actúo de acuerdo a lo que Dios dice, Dios me respalda. ¿Qué vino? ¿Qué vino para ese pueblo? ¿Qué vino para los egipcios? Vino las plagas enseguida. Y Moisés, ve y ablanda a Faraón. Ve y habla con él. O sea que él no dijo, bueno, sí, llévelo. No. Diga conmigo, puso oposición. Pero ahí Dios respalda, no te preocupes. Haz lo que a ti te corresponde hacer, que yo me encargo de hacer lo demás. Vienen las plagas, usted sabe todo lo que sucedió ahí. Ahí conocen ustedes la historia. Vino el respaldo de Dios, aún hasta la muerte de los primogénitos. Y cuando ya vino la muerte de los primogénitos, entonces Faraón dijo, uy, esto sí es serio. Este Dios es un Dios tremendo. No, ¿saben qué? No quiero tener más problemas con ese Dios. Llévese a su gente. Y salieron más de 2 millones de personas. Salieron que estaban en esclavitud. Ahora, ¿salieron con las manos limpias? ¿Con los brazos cruzados? No. ¿Cómo salieron? ¿Quién conoce la historia? ¿Cómo salió el pueblo de allá de Egipto? Salieron con las riquezas de Egipto. Con las riquezas de Egipto. Salieron todos sanos. Así lo sacó el Señor. Y comienza la travesía. Y cuando van adelante, entonces Faraón como que reacciona. Dice, ¿yo qué hice? ¿Cómo dejé ir a los esclavos? ¿Ahora quién me va a producir? ¿Ahora quién me va a trabajar? No. Tráiganlos de regreso. Vayan por ellos. Vivos o muertos, vayan por ellos. Y viene toda esa tropa, ese ejército, detrás del pueblo de Dios. Y llega el momento en que Moisés tiene que parar porque ahora se encuentra frente a un mar rojo. Y atrás el galopar de los caballos. Y este hombre comienza, Dios mío, ¿yo qué hago? Pero dice, no ores. Acciona. Diga conmigo, hay tiempos de orar y tiempos de actuar. Ese no era el tiempo para ponerse a orar. Ese no era el tiempo para ponerse de rodillas, Señor. No, era un tiempo de actuar. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo, ya tú sabes, lo único que tengo es esta vara. Pues levanta la vara, toca el mar. ¿Y este hombre qué hace? Diga conmigo, hace caso. No cuestiona, no duda. No, pero Señor, pero ¿cómo así? No. Simplemente diga conmigo, obedece. Diga, en la obediencia está la bendición. ¿Y qué hace? El mar efectivamente se abre. Ustedes conocen muy bien la historia. Se abre ese mar y ahora pasan en seco. Ahora ven un milagro tremendo. Ahora ese pueblo que asombrado dice, Dios mío, es tremendo nuestro Dios. Y pasan, diga conmigo, pasan en seco. Y ahí pasa el pueblo. Pero la gente dice, ahí vienen atrás. Nos van a capturar. Y cuando termina de pasar la última ovejita y termina de pasar el último niño que llevan ahí en la manito para que pase, ¿qué hago, Señor? Dice, lo mismo. ¿Qué hiciste allá? Haz lo mismo. Ahora levanta la vara, toca el mar y ustedes saben lo que sucedió. Vienen las aguas y ahogan a todo el ejército enemigo. Con sus caballos, con sus jinetes, todo. Diga conmigo, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Pregunto, ¿ustedes creen esa historia? ¿O creen que es una historia solamente para divertirnos? Ay, tan bonito como la de Pombo o algo así. No, escúcheme, es una realidad. Ese es el Padre que nosotros tenemos. El Padre que los guardó, los protegió, los cubrió. Dijo, no, y a partir de ahora nunca más volverán a ver un egipcio. Y nunca más lo volvieron a ver. Ahora el pueblo ha visto la mano de Dios. No solamente que ha visto las plagas, todo el obrar, el accionar de Dios, sino que ahora han visto con sus propios ojos cosas tremendas. ¿Ustedes creen que ese pueblo se tomó de la mano de Dios? ¿Creyeron en Dios? Es lo que hubiéramos pretendido, ¿no? Después de ver eso. Pero no, ahora comienza un tiempo de desierto. ¿Cuántos años? 40 años de desierto.
Pero en esos 40 años de desierto, diga conmigo, el Padre nunca los abandonó. Diga, porque tenemos el mejor Padre, porque tenían el mejor Padre también. Y entonces necesitaban agua y simplemente de la roca venía el agua. ¡Ah, qué calor tan tremendo! No, es que este desierto, una nube que los protegía. Agua, no solamente para los 2000, sino todos los animales, y tenían agua suficiente. Uy, no, pero qué frío que hace por las noches. Calefacción. Una columna que los calentaba y los guiaba para donde ellos iban. Ah, pero tenemos hambre. Venía el maná del cielo, el pan del cielo, el trigo del cielo. Dicen los conocedores que ese maná, ¿alguien sabe a qué sabía el maná? El maná le sabía a lo que ellos querían que le supiera. Hoy quiero que me sepa pollo, y le sabía pollo. Hoy quiero que me sepa a chuleta, y le sabía. Hoy quiero que me sirva de, a ver qué más le van a invitar a los papás hoy, a dónde más. Y lo que ellos querían, a lo que ellos querían que supiera, sabía. Lo que ellos querían. Diga conmigo, Dios guardándolos y protegiéndolos. Diga, porque es el Dios que tenemos. Es el Padre que tenemos. Abraza el que está a su lado y dile, tenemos el mejor Padre. Y necesitamos conocer, escúcheme. Esta palabra yo le he orado al Señor para que así como Pablo oró ahí en Efesios capítulo 1 versículo 17, no lo busquen todavía. Dios, Señor, yo te pido que les abra el entendimiento, que tengan la revelación de Dios, que te conozcan, que sepan quién es Dios. Ahora, ¿quién está haciendo esta oración? Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Qué experiencia había tenido Pablo? Que lo hemos venido estudiando. Pablo fue el único discípulo, el único hombre del equipo de los discípulos, de los apóstoles, aunque no estuvo con Jesucristo dentro de los 12, fue el que el Señor llamó y comisionó para una tarea. Y a Pablo le dio la revelación, lo llevó al tercer cielo, dice la Escritura. Y Pablo pudo ver las grandezas de Dios. Pablo es una persona que tuvo la experiencia, el conocimiento y la revelación, y conoció verdaderamente quién era Dios. Pregúntate en esta hora, ¿tú conoces verdaderamente a Dios? Puedes decir que sí. Tu mente consciente dice, sí, yo lo conozco. Pero por dentro, tu conciencia te dice, no lo conoces todavía. Escuchas hablar de Dios, te gusta que te hablen de Dios, pero no has tenido una relación directa, viva con Él. Por eso Pablo en su oración decía, Señor, que ellos te conozcan, que tengan el conocimiento tuyo. Escúchame. Si hay algo que tú y yo necesitamos en esta tierra, mientras estemos en la tierra de los seres vivientes, es que conozcamos a Dios. Y hoy viene una revelación de Dios para tu vida. Abran su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 32, verso 3. Deuteronomio capítulo 32, verso 3. Palabra de Deuteronomio, ¿qué quiere decir? La segunda ley, la recopilación de la ley. Entonces están a punto de entrar a la tierra prometida. Y se hace en un peñasco, en una piedra, se levanta Moisés. Dicen, señores, tengo una palabra para ustedes. Está escrita ahí en Deuteronomio capítulo 32, verso 3. Dice Moisés, dice el Señor a través de los labios de Moisés, porque el nombre de Jehová proclamaré. Diga conmigo, el nombre de Jehová proclamaremos. El nombre de Dios. No nos tendremos que avergonzar del evangelio, porque es el poder de Dios. Y mire lo que le dice, engrandeced a nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ponga en alto a Dios. Y es exactamente lo que yo les voy a pedir hoy, con todo el respeto, que hagamos. Que pongamos en alto el nombre de Dios. A través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro quehacer diario, a través de nuestras actividades, a través de donde nos movemos, que tu vida y mi vida pongamos en alto el nombre del Señor. Pregúntate en esta hora, ¿tú qué dices que conoces a Dios? ¿Tú qué dices? Yo conozco a Dios. ¿Será que cuando la gente te ve a ti, será que cuando la gente interactúa contigo,
¿Puede conocer ese Dios grande? ¿O lo que ve al contrario es cara de angustia, cara de preocupación, cara de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, de que lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país, y eso te angustia, y cuando la gente habla contigo, no te deja ver eso? ¿O al contrario, cuando te ven, cuando tienen un contacto contigo, pueden ver la grandeza de Dios a través de tu vida? ¿Es eso? ¿O será que tú dices, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo soluciono esto? Mira, el que está a tu lado y dile, quita esa cara de preocupación, de angustia, y engrandece el nombre del Señor. No podemos engrandecer, escúchame, no podemos engrandecer nada aparte de Dios. No engrandezcas tu problema, no engrandezcas tu situación, no engrandezcas esa enfermedad que tienes. No, engrandece a Dios, no engrandezca la enfermedad, no engrandezca la crisis económica que está llevando. No, es que estoy mal, paila. No, ¿qué es eso? Tú tienes un Dios grande y poderoso. Sí, paso momentos difíciles, pero tengo un Dios grande que está conmigo. Esto es temporal, esto es transitorio, pero yo tengo un Dios grande. Sí, esto dijo el médico. Sí, esto, recién terminamos una reunión ahorita y una persona se acercó y dijo, yo tengo un familiar que le dieron 6 meses de vida. Llevan 20 años y todavía está vivo. No, es que el médico me dijo que me queda esto de vida. No, engrandece a Dios. No engrandezcas ese diagnóstico médico. No engrandezcas ese saldo en rojo de tu cuenta. Diga conmigo, engrandece a Dios. Ponga una sonrisa. Mira el que está a su lado, diga, mi Dios es grande. Una vez más, dile, vamos, dile, mi Dios es grande. ¿Tú puedes creer que tienes un Dios grande? Eso es lo que le está diciendo Moisés. Muchachos, por favor, demuestren que tienen un Dios grande. Que la gente que está afuera, escúcheme, puedan saber que aquí venimos a conocer a un Dios grande. Y eso es lo que dijo Pablo, Efesios 1, 16 y 17, ahora sí. Diga conmigo, tenemos el mejor Padre. No ceso de dar gracias por vosotros, Efesios 1, 16. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, me acuerdo de ustedes. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? Diga conmigo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Para aquellos que dicen, es que yo estoy huérfano, pastor, es que yo solo en esta tierra, es que nadie. Escúcheme, no conoces a Dios. Porque si tú conocieras a Dios, decía, no importa que físicamente no tengo a nadie, pero tengo la mejor familia, tengo la familia de Dios. No importa que no tenga a mi Padre físico, pero tengo a mi Padre eterno. Dice, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu, ¿de qué? Sabiduría. Diga conmigo, espíritu de sabiduría. Tienes que pedirle al Señor, tienes que clamar, yo no sé cuántos quieran, Señor, de verdad, dame ese espíritu de sabiduría, que yo te conozca. No que conozca una religión, no que conozca una iglesia, no que conozca una denominación, no que conozca una cobertura, que conozca al Dios verdadero, que es la verdadera cobertura. Eso es lo que está diciendo. Os dé espíritu de sabiduría, y escuche lo que dice, y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Escúcheme, porque si una persona tiene la revelación de quién es Dios, su vida va a ser cambiada. Y eso quiero decirles ahora. Hoy tu vida puede ser cambiada si tienes la revelación de Dios, si sabes quién es Dios, si sabes en quién has creído, si sabes quién es tu verdadero Padre. Por las circunstancias de la vida, el Señor nos da un Padre terrenal, pero es temporal. Por algunos años lo hemos tenido, lo disfrutamos. Algunos ya no lo tenemos en esta tierra, otros tal vez lo tienen. Pero diga, tiene una caducidad. ¿Sí son conscientes? Que su padre, su madre un día van a partir, que nosotros vamos a partir porque tenemos una caducidad. Pero Dios no tiene caducidad. Él es eterno. Él es el alfa, Él es el omega. No tiene principio, no tiene fin. Y ese Dios está contigo, diga conmigo, todos los días. Necesitamos conocer ese Dios. ¿Cuál es el problema? Que nos programaron, que nos enseñaron, nos educaron
con una falsa información. Y nosotros operamos de acuerdo a esa información que nos dieron. Y la religión tradicional donde la mayoría estuvimos, nos enseñaron a conocer a un Diosito. Diosito, Diosito. Y lo cargábamos en la billetera. Y cuando necesitábamos algo, sacábamos la estampita y le pedíamos a ese Diosito o a esa imagen que nos hicieron creer que era Dios. Y entonces nuestra confianza se centró en eso. Y limitamos a Dios. Porque Dios es mucho más que eso. Por eso es lo que Pablo está diciendo, que tengan el espíritu de revelación para que conozcan quién es Dios, que no es eso, no es lo que los hombres nos han pintado. Que la familia de Dios tiene un Padre que es tremendo, poderoso. Y eso le está diciendo al pueblo de Israel. Recuerde, ustedes vieron lo que hizo Dios. Ustedes vieron cómo salimos de allá. Ustedes vieron, han visto cosas grandes. Han visto el maná caer del cielo, han visto el agua. Han visto la protección de Dios en todo momento. Y es lo mismo, dígale que está a su lado. Necesitamos conocer esa revelación. Necesitamos saber, escúcheme, necesitamos saber en quién hemos creído. Esa es la sustancia de la vida cristiana. Un día Jesús se reunió con los discípulos y les dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. ¿Qué quiere decir la palabra potestad? Poder, autoridad, dominio de toda la creación. Jesús dijo: yo tengo todo el dominio. ¿Sí sabían eso? ¿O no lo sabían? Que Jesús, al cual nosotros creemos, tiene todo el poder y todo el dominio. Y entonces reúne a los discípulos, dice: por tanto, id. Un día les dijo, no se muevan, porque recibiréis, ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. La gente se va a dar cuenta que ustedes son diferentes, porque el poder de Dios está en ustedes y dentro de ustedes. La pregunta es: ¿operamos bajo el poder de Dios? Y algunos quedarán callados. No sé, no creo que el poder de Dios sea esto que yo estoy viviendo. ¿No será que tal vez aún no tienes el poder de Dios porque no has recibido al Espíritu Santo? Ah, no, yo sí lo recibí porque fui a una actividad y me impusieron las manos y llegó el Espíritu Santo. No, Él no llega así. Ah, no, sí, porque el predicador de esa reunión me lanzó el saco y recibí. No, Él no llega así ni por un saco ni nada. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú reconoces que estás mal, que estás apartado por causa de tu pecado, reconoces eso, te arrepientes delante de Dios, le pides perdón, abres tu corazón, permites que Jesús entre a tu vida, ahí, dentro del paquete incluido, viene el poder de Dios, el mismo Dios dentro de ti. Y es lo que está hablando. Ahora, si el poder de Dios reside dentro de nosotros, ¿por qué no caminamos con ese poder? Diga conmigo: porque lo hemos limitado. ¿Será que Dios es limitado? No. ¿Quién limita a Dios? Nuestros temores, nuestra inseguridad, nuestra mente. Todo eso es lo que Pablo estaba orando, que puedan entender, que tengan la revelación de quién es Dios. Por eso cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 10, versículo 17, les dice: la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? De la palabra de Dios. Porque cuando leemos, cuando estudiamos la palabra de Dios, conocemos a Dios. Y entonces decimos: wow, nuestro Dios es tremendo. Y nos llenamos ¿de qué? De fe. Entonces viene el problema, viene la dificultad, viene la crisis, viene la enfermedad. Sí, eso está, es una realidad. Pero tengo un Dios que es mucho más grande. Diga conmigo: nuestro Dios es más grande. Diga: nuestro Dios es gigante. Dígale que está a su lado: necesitamos conocer a Dios. Necesitamos poner la fe en Dios. Dígale que está a su lado. Dirige tu fe en Dios y no en el problema. Diga: no en las circunstancias, no en la situación imposible. Dirige tu fe a Dios. Enfocado en Dios. Diga: Dios no nos deja desamparados. ¿Hasta ahí están conectando conmigo? Listo, esta es introducción. Entramos al mensaje. Abran su Biblia, por favor, Deuteronomio, o mejor, Números, capítulo 23
verso 19. Hoy era vital traer su Biblia porque Dios te va a dar unas palabras, son tremendas, para que tú las marques, las resaltes, las tengas ahí pendientes. Número 23, 19. Esta es una de las palabras más poderosas dentro del discurso de Moisés. Por eso es que tenemos que prestar mucha atención. Esta es de las palabras más poderosas que Moisés pronunció. Es un pasaje que tú y yo conocemos. Comienza diciendo, Números 23, 19. ¿Están conmigo? Dios no es que hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios no es un hombre. Diga conmigo, Dios no es un hombre. Por lo tanto, no miente. Él no es humano. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y la traducción del lenguaje sencillo o lenguaje actual dice lo siguiente: Dios no es como nosotros. Diga conmigo, Dios no es como nosotros. No dice mentira. No dice mentira alguna, dice en esta versión, ni cambia de parecer. Dios no es como nosotros. Vamos, dile al que está a su lado, dile, Dios no es como nosotros. Ya con eso, si logramos entender esta parte, algo grande va a suceder en nuestra vida. Prepárate para algo extraordinario cuando tú logras entender este concepto. Repita 3 veces, diga, Dios no es hombre. Diga, Dios no es hombre. Más fuerte, dile, Dios no es hombre. Esta es la revelación, que tú entiendas, Dios no es hombre. Y como Dios no es hombre, entonces Él no tiene la limitación que tenemos como hombres. ¿Sí? Porque nosotros le ponemos límites. Y la idea de hoy es que le quitemos esos límites y que le creamos a Dios. Bueno, esto es imposible, pero es que el grande está conmigo, está dentro de mí. Pablo lo pudo entender muy bien. Pablo le pudo quitar los límites. Pablo dijo, cuando estoy en escasez, le doy gracias a Dios. Sé vivir en escasez. Cuando estoy en abundancia, le doy gracias a Dios. Sé vivir en abundancia. Cuando está haciendo frío, sé vivir en frío. Cuando estoy calientico, sé vivir caliente. Entiende que todo lo puede soportar, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Porque conocía a Dios. Ay, no pasa nada. Esto que está pasando es transitorio. Esto que está pasando en mi vida es algo coyuntural. Esto va a pasar. Esto no es eterno. Yo todo lo puedo en Cristo. Tengo el poder. Es el mismo Pablo donde dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En la Biblia, ¿en qué parte? Efesios, ¿qué? 4:13. Fíjense, por eso necesitamos incorporar la palabra de Dios. Necesitamos tener más palabra de Dios y menos basura del mundo. Por eso entre el seminario que estamos trabajando los días viernes, están todos invitados. De hecho, hoy mandamos clases para que estuvieran nivelados si alguien quiere hacer parte. Vamos a trabajar el módulo de cambiar nuestra mente. Es como destapar, como si fuera una caneca, destaparla nuestra mente y sacar toda la basura que el mundo ha colocado. Los temores, los miedos, la inseguridad. Tú no puedes, tú no eres capaz, tú no sirves, ya estás viejo, estás enfermo. Nunca te veré salir adelante, serás un fracasado, ya esto me quedó grande, nunca saldré de las deudas. Toda esa basura que el mundo, que el sistema y que nosotros mismos hemos incorporado, tenemos que sacarla. Y sacamos, vaciamos todo eso y incorporamos la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice que nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Entonces tenemos la palabra. Fue el mismo Pablo que escribió ahí en Filipenses 4:19. No se preocupaba, no estaba angustiado. Si tenía alguna escasez, no se ponía a llorar. Ay, ¿ahora yo qué hago? No. Decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a qué. ¿Conforme a qué?
a sus riquezas, no a mis riquezas, no a mis recursos, no a mi cuenta bancaria, sino a sus riquezas en gloria. Por eso Pablo oraba de esta manera. Por eso Pablo lo que escribía, lo escribía con autoridad, porque él conocía a Dios. Diga, Dios no es como nosotros. Diga, mayor es el que está en mí. Y eso es lo que yo quiero que por favor nos impregnemos, nos prendamos de eso. Tenemos cosas que corregir en nuestra vida. Pensamientos de fracaso, derrota, pesimismo, dar lástima, pesar todo el tiempo, la misma condición. Personas que siguen en lo mismo y que si no hay un cambio, si una palabra que es como un detonador no los cambia, a la vuelta de un año nos veremos, si Dios lo permite, y tal vez estará en la misma condición. Uno de los desafíos que tenemos con el seminario que arrancamos el viernes es que en 90 días la vida va a estar cambiada. Y estamos diciendo eso. Eso fue el tema del viernes pasado. Vamos a ponernos una meta y vamos a pedirle a Dios bajo la dirección, bajo cada uno de los pasos que nos está dando, el paso a paso, y ver cómo nuestra vida va a ser cambiada. Cómo vamos a tener un cambio diametral de acuerdo a la palabra que Dios nos va dando. Pero si no hay un cambio en nuestra vida, si sigues pensando lo mismo, si sigues actuando de la misma manera, diga, los resultados van a ser los mismos. Pero Dios, ¿para qué nos trae hoy? Para que lo conozcamos y que sepamos que no estamos huérfanos, que no tenemos cualquier padre, sino que tenemos al mejor padre. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Cuando nosotros logramos incorporar eso y logramos caminar bajo esa perspectiva de Dios, que tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros, que nos respalda, que está dentro de nosotros, ¿todo eso tú lo crees? ¿Que nos respalda, que está con nosotros? Mire, a diferencia de algunas sectas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza externa, eso dicen los testigos de Jehová, así se molesten, eso dicen. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Y que eso es lo que nos da el poder. El dinamus, de donde sale la palabra dinamita, para romper, para deshacer cualquier obstáculo, cualquier prueba que se venga. Estamos ahí, que podemos ir a hablar con la gente, podemos orar. Pregúntate, ¿cuánto haces, tú que conoces a Dios, bueno, que dices conocer a Dios, cuánto haces que no oras por un enfermo? Cuando le dice, no, estoy enfermo, ay, tómese esto, haga esta agüita, haga esto, pero ¿por qué no dice, espérame un momentico, ¿me permites orar por ti? Déjame, yo oro por ti. ¿Por qué no lo haces? Porque muchas veces no lo hacemos, sabiendo que Dios nos ha dicho. Eso dice la Escritura, Marcos 16, verso 18. Impondrás las manos sobre los enfermos, ¿y ellos qué? ¿Ellos qué? Ellos sanarán. ¿Lo sabes o no? Dios nos lo dio a nosotros, tienes el poder, ya tienes el Espíritu Santo, hazlo. ¿Por qué no lo desarrollamos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos llenos de temor, porque tal vez no conocemos a Dios. No, ¿y qué tal que llore y se muera? No, yo mejor me quedo quieto. ¿Sí? ¿Ha pasado o no? No, es que esta sí está grave. No, yo ni oro por este. Me hubiera dicho que era un dolor de cabeza, hasta así oraba. Me hace acordar un testimonio de una jovencita, no sé si ustedes lo escucharon alguna vez, pero esta semana pasada lo escuché. Una jovencita que unos delincuentes la quemaron de la cintura para abajo. Terrible. Una jovencita que asiste a una iglesia cristiana y la quemaron, terrible. Y los papás lloraban, la llevaron al hospital y no, cuando le estaban colocando las vendas salía la carne literal. O sea, fue una cosa tremenda. Y como pudieron la vendaron ahí. Imaginen el dolor con morfina y todo, el dolor era tremendo. Y llega el pastor y le dice, ¿me permites orar por ti? Claro, pastor, ¿cómo no? Y ora, una oración muy sencilla. Aquellos dicen, pastor, enséñame, pastor, ¿cómo hago para? Es que yo llevo tan poquito en la iglesia, es que yo no sé orar. Una oración sencilla. Este hombre la miró y dijo, Señor, así como tú sanaste a aquellos leprosos, sánala, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sencilla, sin tanta complicación. Eso fue un martes que la quemaron. Él fue el miércoles. Para el día jueves o viernes fueron las enfermeras a hacer la ronda, a cambiarle las vendas.
Y cuando comienzan a quitar las vendas, estas enfermeras se miran y gritan: doctor, doctor. Los médicos corren: doctor, ¿qué pasó? Dicen los médicos. Le quitaron las vendas. ¿Usted qué tomó? Dijo: nada. Bueno, leche anoche. ¿Qué pasó? Y le iban quitando las vendas. ¿Por qué, doctor? Dice ella. No tiene nada. No tiene ni un rasguño. Porque ese es el Dios que tenemos. Pero lo limitamos. Si hubiera estado en nosotros, nada. Sonia, oremos para que Dios tenga misericordia, pobrecita, que aprenda a vivir con ese dolor. Necesitamos desatar el poder de Dios. Dios quiere, Dios desea una iglesia activa, no una iglesia simplemente que viene, que escucha una palabra, que a todo le dice amén, que anota y lo demás, pero sigue igual. Una iglesia que crea en el Dios todopoderoso que tenemos. ¿Tú crees que Dios puede hacer milagros a través de tu vida? Tú dices: pero ¿cómo? No necesitas que le sacan chispitas cuando estás orando. No, es que sentí un corrientazo. Nada, tranquilos. Es el caso de un joven que lo llevaron a una iglesia un miércoles, poquita gente había en esa reunión. Y de pronto el pastor ve que llegan con un joven en una silla de ruedas, torcido. Y la mamá llega con él y termina la alabanza, termina el tiempo de adoración y pasa con la silla de ruedas y se lo pone al frente ahí del pastor. Dice: pastor, ore por él para que sea sano. Ni modo de echarse para atrás, ¿no? Está la iglesia, está el pastor. Este pastor lo ve doblado y se baja y se hinca ante él. No sabe ni qué decirle. Señor, quita el dolor. Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Y de pronto este joven se quita el collarín. Tenía un cuello ahí que estaba doblado. Se quita el collarín y se apoya en la silla. La mamá dice: ¿qué estás haciendo? Déjame, mamá. ¿Qué estás haciendo, hijo? Siéntate. Déjame, mamá. Y se para y comienza. Se pudo mover y comienza a caminar, a correr en la iglesia. ¿Saben quién fue el primer sorprendido? El pastor. Limitamos a Dios. Y Dios quiere que la iglesia sea una iglesia que crea, que sepa, que no solamente asiste, que escuche y que incorpore información cada vez más, sino que eso que Dios te da, lo pongas en acción. Pero para eso necesitamos conocer la revelación de nuestro Dios. Diga conmigo: conocer a Dios. Y dentro de lo que Dios nos está diciendo es que Él no es hombre. Diga conmigo: Dios no es hombre. O sea, Dios no actúa. O sea, Dios no está limitado como nosotros. Entonces, no, ¿cómo se va a levantar de aquí? No, esta niña, ¿cómo se eso lo creemos nosotros. Pero es que el pensamiento de Dios es diferente. Es diferente. Dios no es hombre. Es decir, que cuando la palabra dice que Dios no es hombre, ¿qué quiere decir eso? Que como Dios no es hombre, lo que pasa es que como nos vendieron la idea de que Dios es como nosotros y nos hicieron una figura ahí para mostrarnos a Dios, pero cuando la Biblia dice que Dios no es hombre, es que Dios no puede mentir, por ejemplo. ¿Dios qué? No, mira. Lo que está escrito en la palabra, diga conmigo, es verdad. El cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará. Si Él te ha dicho algo que va a hacer contigo, Dios no miente. Dios es fiel. ¿Sí sabían eso? Entonces, como creemos que Dios es como hombre, que lo bajamos a la condición de un hombre, entonces creemos que Dios es infiel. Que si yo me porto mal, Dios ya no me tiene en cuenta. Que Dios hoy puede estar conmigo y que mañana se va. Y más si algunas tuvieron experiencias de la infidelidad de su esposo o de su esposa. Y entonces creen que Dios es así. Pero diga conmigo: Dios no es así. Diga: Dios es fiel. De hecho, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá ¿qué? Fiel. ¿Y qué quiere decir fiel? Que siempre, siempre, siempre estará contigo. Te portes bien o te portes mal, Dios siempre estará contigo. ¿Es Dios hermoso o no? Diga: porque Dios no es hombre. Dios no es violento. Porque tal vez tuvieron la experiencia de conocer a un papá, de conocer a un esposo que era violento y piensa que Dios es así. Y apenas entonces está sucediendo algo en su vida, entonces no, Dios me va a coger a látigo. No, diga conmigo: Dios no es violento.
Diga, Dios no es corrupto. Ah, qué bueno, Dios no es corrupto. Es decir, que tú no lo puedes sobornar con un pacto que haga. No, es para pactar para que... No, escúchame, Dios no es corrupto. Dios no es corrupto. Diga, Dios es legal. Dios es justo. Ese es el Dios, porque no es como los hombres. Entonces, así somos nosotros, acostumbrados a sobornar. Cometemos una infracción, pasamos un semáforo en rojo, hacemos un cruce prohibido, llega la gente de tránsito y entonces queremos sobornarlo. Y así, gran parte del pueblo de Dios está queriendo hacer con Dios. Necesito esto, necesito lo otro, tome, ahí le doy eso para que haga eso por mí. Está mal el matrimonio, está mal la relación, y en lugar de hacer cambios, en lugar de conocer a Dios, en lugar de tener una vida diferente, entonces viene y dice, yo voy a pactar para que Dios restaure mi matrimonio. Entonces, cuando no ven que el matrimonio se solucionó, o esto que tú has pactado, entonces la cogen contra Dios. Dios, pero yo ya hice mi parte, ¿usted por qué no ha hecho su parte? Y Dios dice, no, un momentico, es que yo no soy como los hombres. Yo no soy corrupto. Dios no es mortal. ¿Sí sabían eso? Que Dios va a estar siempre con nosotros. Dios no es envidioso. ¿Usted cree que si Dios ve que tú avanzas, que tú prosperas, que tú vas adelante, Dios se pone envidioso? No, Dios no es como los hombres. Diga, Dios no es hombre. Él no se pone envidioso. O acaso, perdóneme, tú que eres padre, que eres madre, si ves que tu hija, que tu hijo están avanzando, están creciendo, están saliendo adelante, ¿tú te pones envidioso con tu hijo? Bueno, algunos sí. Pero, diga conmigo, Dios no es envidioso. Dios no es envidioso. Dios no es celoso. Dios no es codicioso. Dios no es cruel. ¿Conocen algunos padres crueles con sus hijos? Pero ¿qué será que ni una llamadita para el día del padre? ¿Pero qué sembró en sus hijos? ¿Crueldad? ¿Malas palabras? ¿Malos actos con tus hijos? Ese puede ser algún padre terrenal, pero diga conmigo, mi padre es el mejor padre. Él no es cruel. Diga, Dios no es hombre. Por eso nunca compares a Dios con los hombres. Por eso la Biblia dice que Dios no es como nosotros. Dios no es impaciente. Si Dios fuera impaciente ya no estábamos ninguno. Al contrario, Pedro dice que Él tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no es impaciente como lo somos nosotros. Dios no es perezoso. Dios no es negligente. Dios no es como los papás. Papá, no tengo zapatos. Pues mira a ver qué hace, trabaje, mira a ver qué hace. No, Dios dice, no. Necesitas, tranquila. Ahí está. ¿Han visto milagros de Dios? ¿Han visto la manifestación de Dios? ¿Sí han visto eso? ¿Conocen ese Dios que se ha manifestado muchas veces? Diga conmigo, Dios no es vago. Dios está ahí siempre. Lo que tiene abundancia. Lo que pasa es que no lo conocemos. Lo que pasa es que no hemos aprendido a tener esa relación íntima. Abraza el que está a su lado y diga, los límites no están en Dios, sino en tu cabeza. Diga, los límites no están en Dios, sino en tu cabeza. Ahora diga, personalícelo. Diga, los límites no están en Dios, sino en mi cabeza. Yo soy el que le pongo el límite. Pero cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, conocemos el Dios de Pablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tú conoces a Dios? ¿Hemos puesto a Dios límites muchas veces? Cuando tú dices, no, esta situación es muy difícil. Yo pregunto, hago una pregunta. ¿Tú crees, escúchame, contéstame con entendimiento, por favor. ¿Tú crees que Dios levantó a Jesús de los muertos? ¿Tú lo crees? Fíjese, yo vi personas que dijeron que no. Yo sí creo que Jesús, porque la Biblia lo dice, que Jesús estuvo en una tumba 3 días y que el Señor lo levantó de los muertos y que Jesucristo resucitó. Ahora, si tú crees que Jesús, es decir, que Dios no lo levantó a Jesús de los muertos, entonces tampoco tú puedes creer que Jesús resucitó. ¿Ustedes creen que Jesús resucitó?
Yo creo que Jesús resucitó. La Biblia dice que lo vieron los discípulos y más de 500 personas lo vieron. Y yo creo que Jesús resucitó. Yo creo que Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. Yo creo que Jesús no se quedó ahí en una cruz, como nos lo muestra la tradición, ahí fracasado, derrotado, ahí perdió. No, que Él está vivo y que está con nosotros. ¿Ustedes pueden creer eso? Bueno, yo tengo que creerlo, tú lo tienes que creer. Tenemos que creer que Dios es poderoso. Que si Dios levantó a Jesús de los muertos, es porque tiene poder. ¿Y usted sabe quién levantó a Jesús? Dios, a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo reside en nosotros, al que ha nacido de nuevo. Y así como resucitó a Jesús, ¿cuánto más lo sacarás de esa situación en la cual estás pasando? De esa muerte financiera, esa muerte sentimental, ese diagnóstico médico que ya no hay nada que hacer. ¿Ustedes creen que Dios puede sanar? Sí, lo dicen con el corazón. Entonces, ¿usted cree que Dios puede sanar? ¿Que Dios te puede sanar? ¿Usted cree en los testimonios que les dije ahora? Que esa niña quedó limpia, esas piernas, que ese joven se enderezó después de haber sido atropellado por un camión y lo elevó, quedó cuadrapléjico y luego Dios hace un milagro. ¿Dios puede hacer un milagro en tu vida? ¿Usted cree que Dios, esa historia de Génesis, usted cree que Dios envió esas plagas a los egipcios? ¿O qué? ¿O fue mentira eso? ¿O fue una historia? ¿Dios lo hizo o no? ¿Ustedes creen esa historia que hemos hablado? ¿Que Dios abrió el mar rojo? ¿Creen esa historia? ¿O solamente es eso una historia? ¿Tú lo crees? ¿Que mató a los egipcios? ¿Crees en milagros? Entonces, ¿por qué dudas en la situación que estás pasando? ¿Por qué dudas que tu hijo se puede convertir al Señor? ¿Por qué dudas que Dios puede sanar ese cáncer o esa enfermedad que tengas? ¿Por qué dudas que Dios te puede dar una idea y que con esa idea puede darte una fuente de ingresos? ¿Ustedes creen la historia de esa mujer que quedó viuda y tenía solamente un poquitico de aceite y llenó una cantidad de ollas de los vecinos y lo demás y comenzó y armó una empresa de aceite y que con eso pagó las deudas y tuvo para vivir de ahí en adelante el resto de la vida? ¿Usted cree esa historia? Ese Dios que multiplicó ese aceite es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Entonces el límite lo ponemos en nuestra mente, no en Dios. Diga el que está a su lado, Dios es un Dios de milagros. Y necesitamos realmente empezar a creer y establecer esos conceptos en nuestra mente y en nuestro corazón. Diga, mi Dios no es hombre. Diga, Dios todo lo puede. Diga, mi Dios es mayor. Diga, mayor es Él que está conmigo que todos los que están en contra de mí. ¿Lo puedes creer? Entonces, ¿por qué vives asustado? Porque tú ahí dices, es que yo me siento sola. Mire, yo he escuchado, pero dice, pastor, es que yo lo que necesito es apoyo. Nadie me apoya. Mi familia no me apoya. Mi esposo no me apoya. Mis hijos no me apoyan. Digo, es que tú no eres un pollo, tú eres una hija de Dios. Entonces, tenemos unos conceptos que tenemos que quitarlos de nuestra vida. Si Dios está con nosotros, si tú te estás impregnando de esta palabra, si tú le crees a Dios, si tú conoces a Dios, no te preocupes, porque Él y yo, diga conmigo, somos mayoría. Diga, Dios y yo somos mayoría. ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú puedes creer que nosotros tenemos un Dios que es omnipotente? ¿Alguien puede decir amén? Aunque sea finja, por favor. Dios es omnipotente. El Dios, tu Padre, es omnipotente. Mi niño Dieguito a veces va a destapar una gaseosa, un frasco o algo y no puede. Pero me voltea a mirar y dice, papi, ¿me ayudas? Pues yo la destapo. Él sabe que está limitado en sus fuerzas todavía, pero que tiene a su papá, que es más fuerte. Que él no puede, pero que su padre que está ahí con él, sí puede. Y no se pone a llorar, sino que dice, papi, ven, ayúdame. Porque tenemos un Dios, diga conmigo, que es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que sí es omnipotente. ¿Qué quiere decir que es omnipotente? ¿Qué quiere decir eso?
que tiene todo el dominio. ¿Tiene qué? Todo el dominio. Que Él puede chasquear sus dedos y acabar con una nación entera si quiere. O traer un milagro para tu vida. Abrirte las compuertas. Alguien dijo que muchos cristianos, el día que estén en el cielo, se van a llevar una sorpresa. Cuando lleguen allá y vean una cantidad de bodegas y las abran, digan, uff, ¿y todo esto qué es? Todo esto es lo que Dios tenía para ti, pero tú nunca le creíste a Él. Sin embargo, preferiste vivir en escasez, porque no creíste que tenías un Dios, diga conmigo, omnipotente, que tiene todo el dominio, diga que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad sobre toda la creación. ¿Ustedes creen eso? Yo creo en eso. Que tenemos un Dios que es autoexistente. ¿Habían escuchado eso? Que tu Padre, que tu Dios es autoexistente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que alguien lo creó? ¿Que tiene principio? ¿Que tiene fin? No. ¿Tú te acuerdas tu fecha de nacimiento? ¿Sí? A la cuenta de 3, dígale. 28 de octubre de 1967. Muchos no dijeron el año, ¿por qué? Tenemos una fecha de nacimiento. Pero ¿saben que también tenemos una fecha de caducidad? Que nuestros seres queridos, que nuestros padres tienen una fecha de caducidad. Y que ellos se van a ir de esta tierra cuando lleguen a su fecha de caducidad. Que nosotros nos iremos de esta tierra cuando lleguemos a nuestra fecha de caducidad. Y que yo debo entender en la soberanía de Dios que Dios determinó que esa era la fecha de caducidad de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mi esposo, de mi vida. No me quiero ir, no me quiero morir, pastor, ahora que no me quiero morir. Ay, deja tanta bulla. Tienes una fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad es no cuando el diablo dice, no cuando el médico con el respeto dice, no cuando un virus diga, sino cuando Dios lo determine. Ya está escrito. Ya está escrito. Tú tienes una fecha de nacimiento y tienes una fecha de caducidad. ¿Sí? Pero Dios no es así. Dios no es así. Diga conmigo, Dios no tiene caducidad. La Biblia dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido. ¿Que está qué? Establecido. Para los hombres que mueran una vez y después ¿qué? El juicio. Dios ya lo tiene establecido. No se ponga a pelear con Dios. Dios, que no sé qué, Dios. Ya lo tiene establecido. Confiemos en Él. Diga que está a su lado. Tu fecha de expiración ya está establecido. ¿Ya se le olvidó sonreír? Sonríe. No te preocupes. Estemos tranquilos en Dios. Ponga una sonrisa, ponga una sonrisa. Ah, Señor. Entonces, mientras estemos en esta tierra, démosle gracias a Dios. Somos la raza más rara. Hablamos de un Dios, Dios, te alabamos, te bendecimos, queremos verte, queremos conocerte. Y cuando sientes que acerca la muerte, ay, yo no quiero. O sea, ¿lo quieres conocer o no lo quieres conocer? ¿Listos? Se acabó el ciclo en esta tierra, pero vamos a estar en la eternidad con Él. Lo que tienes que estar preocupado es si tienes asegurada la eternidad con Él o no. ¿Sí? Por eso Pablo decía, mientras yo esté en esta tierra, para mí el vivir es ¿quién? Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. ¿Ganancia? Lo que para nosotros es la desgracia más grande. Pablo decía es ganancia, claro, porque va a conocer ese Dios grande. Ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, ya no hay lamentos, no hay tristeza. No tiene que estar preocupado para pagar el arriendo, para cumplir con la cuota. No se preocupen. El Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Y yo quiero estar ya en esa vida, dijo Pablo. O sea, si me matan, me hacen un favor, porque voy a disfrutar de la eternidad con Él. Porque la gente está asustada. No, yo no me quiero morir, porque no tienen la certeza en Dios. Porque tal vez no te has convertido. Diga conmigo, Dios es autoexistente. ¿Qué quiere decir que es autoexistente? Autoexistente. Autoexistente, que puede existir por sí mismo. Escúcheme, que no necesita de nada ni de nadie. ¿De qué? Voy a darle la ayudadita a Dios. Dicen, no se preocupe. No. Sus obras para mí son como trapo de inmundicia. No me venga con ayudaditas.
yo lo puedo hacer solo. Yo tengo el poder para hacer todo lo que quiera. ¿Acaso no dice Génesis que con sus palabras hizo todo? El cielo y la tierra y todo cuanto existe. Él tiene el poder autoexistente. Algunos en la adoración ni se movieron. Unos son así, parcos. ¿Usted cree que Dios se inmuta por eso? Ay, no, este no me adoró, ay, no. ¿Y se va a poner a llorar? No. No. El problema es de nosotros. La Biblia dice que fuimos creados para adorarle. Y cuando yo no lo adoro, no estoy cumpliendo con el propósito por el cual fui creado. Pero Dios no deja de ser Dios porque tú no lo adores. Algunos dicen, yo estoy bravo, pastor, yo no voy a la iglesia porque Dios no me contestó eso, entonces no voy a la iglesia. Ay, no, Dios se pone a llorar, ay, no vino la hermanita fulana de tal. Nah. Dios sigue siendo Dios. La gran diferencia es que nosotros sin Dios, diga conmigo, no somos nada. Pero Dios sigue siendo Dios, autoexistente, presente continuo. Un día Moisés le dijo, Señor, bueno, listo, yo voy a esa comisión, yo voy a sacar el pueblo, pero bueno, y si me preguntan quién me envió, ¿yo qué digo? Yo no le puedo salir con ese cuento con una zarza ardiente. No me lo van a creer. Dígame, por favor, ¿yo quién digo que me envió? Sencillo, dígale que yo soy el que soy. Yo soy te envió. Yo soy. Sí. Diga conmigo, yo soy. Dios dice, yo soy. ¿Qué quiere decir? No es que yo era o que yo voy a ser. Él dice, yo soy. Yo estoy con ustedes, no se preocupen. Ustedes van conmigo, tienen mi respaldo. Porque diga, Dios es autosuficiente, autoexistente. Diga, omnipotente. Ese es el Dios que tenemos. Por eso, amados, tenemos el mejor Dios. Por eso hoy estamos celebrando eso, que tenemos al mejor Padre. Por lo tanto, si tenemos al mejor Padre, estemos tranquilos. Los grandes hombres de Dios, para ir en la recta final, los grandes hombres de Dios aprendieron a conocer a Dios, como Moisés y muchos más. Y por cuanto conocían a Dios, tenían la seguridad y la certeza. Uno de ellos, ¿han escuchado hablar de la vida de Nehemías? Levanten la mano, por favor. ¿Alguien ha escuchado hablar de Nehemías? ¿Otros no? Bueno, léanlo, por favor, hay que leer Biblia. Nehemías un día servía como copero a un rey. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese rey? Nombre fácil, Artajerjes. Servía como copero, mano derecha del rey. Es decir, todo alimento y toda bebida que iba para el rey, primero tenía que pasar por Nehemías. De tal manera que si alguien iba a atentar contra el rey, el primero que moría, ¿quién era? Nehemías. Nehemías no podía decir, no, esto no, páseselo allá y no. No, era una persona de absoluta confianza. Y tenía que ser una persona intachable, tenía que tener un ánimo dispuesto todo el tiempo. Si estaba desanimado, con problemas, con dificultades, lo mandaban matar. Este no me sirve, necesito una persona aquí activa. Un día llega la noticia que Jerusalén había sido sitiada, que había sido derribados sus muros, que estaba asolada, que todo el mundo estaba haciendo lo que quería con su nación. Él obviamente se entristece porque es la tierra de sus padres. Y el rey ve esa tristeza y lo duda para decirle, uy, ¿qué tal? Pero le dice, estoy triste porque pasó esto con Jerusalén. Digo, no te preocupes por eso, me tienes a mí, soy el rey. ¿Qué necesitas? No, pues reconstruir. No te preocupes, vamos a montar esa empresa. Pide toda la madera que quieras, llévate toda la gente que quiera. Mira, aquí están esos cheques en blanco, gira lo que quieras, yo te respaldo. Ese es el Dios que tenemos. Y sale. Porque Dios, diga conmigo, Dios nos da la provisión. Diga conmigo, Dios nos da la provisión. Levanta la mano. ¿Tú crees que Dios nos da la provisión? Sí, pero cuando hay una visión. Porque la palabra provisión es para la visión. Y si tú no tienes una visión, no puedes esperar una provisión. Porque Dios da la provisión para que cumplas la visión que Él te dio. Por eso mucha gente no tiene nada, porque no tiene visión. ¿Cuál es tu sueño? No tengo visión, no. No, vivir por vivir. No. Si no tienes una visión, no vas a tener una provisión. Tuvo una visión, voy a reconstruir, y Dios le dio la provisión. Bien, comienzan a construir. Comienza a levantar, comienza su empresa, todos felices, los reúne por familias. Vamos a hacer esto, muchachos, volvemos a ser nación, volvemos a tener nuestra ciudad, vamos a guardar a nuestras mujeres, a nuestra familia, a nuestros niños, vamos a protegerlos. Y comienzan las familias a trabajar, felices. Cuando van en la mitad de la reconstrucción de los muros, llegan 3 emisarios del diablo. Sus nombres son
Tobías, Gesén y Sanbalat. Nombres para tus nietos, para tus hijos. Hola Gesén, Tobías, Sanbalat. Dice, usted está loco, ¿qué están haciendo? Estamos reconstruyendo esto. ¿Pero quién nos mandó a ustedes? Dios me dio. Tenemos los recursos, las cartas del rey. La cogieron contra ellos. Diga conmigo, porque cuando hay un sueño de parte de Dios, siempre se levantan los robadores de sueños. Los Tobías, los Gesén y los Sanbalat. Gente que no quiere que tú le creas a Dios, que tú sigas en el estancadero, que tú sigas ahí paralizado, que tú no camines con la palabra de Dios, sino que camines con las noticias del mundo, la parálisis del mundo, el bloqueo del mundo, los miedos, los temores. Eso fue lo que pasó. Llenaron a la gente de temor. Hoy la gente es mucho más miedosa que antes, temerosa, insegura, sin defensas, un sistema inmune acabado, colapsado. Por eso cualquier virus, cualquier cosa, para el piso, enfermedades por todo lado, activándose una cantidad de cosas que están activando hoy en día, llenas de temor y inseguridad. Ahí llegaron esos Tobías, Gesén y Sanbalat, y no se conformaron con eso. Dijo, usted no va a levantar eso, ni siquiera una zorrilla pasará por acá, no se caerá. Comienza la gente a asustarse. ¿Qué hacemos? Si ve, si nos van a acabar. Se reúnen con 5 naciones y 5 naciones en contra de ese proyecto. Pero diga conmigo, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Todo el diagnóstico negativo, fracaso, derrota. No hay nada que hacer. Estamos acabados. Devolvámonos, desistamos, renunciemos a esto. Así estaba el pueblo. Este era el comentario. Y le dice, párense un momentico, por favor, un momentico. Abre la Biblia. Nehemías capítulo 4, versículos 13 y 14. Resáltalo también en tu Biblia. Eso te va a ayudar mucho. Nehemías 4, 13 y 14. Dice la escritura: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Escuche el verso 14. Después miré, ¿y qué dice la Biblia? Y me levanté, diga conmigo, frente a la crisis, frente al problema, frente a la dificultad. No nos podemos quedar ahí apachurrados, sino que tenemos que mirar a Dios y levantarnos. Dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué le dice? No temáis delante de ellos. No te asustes por ellos. No te amedrentes. Dígale que está a su lado, quita esa cara de temor. Diga, quita esa cara de miedo. Quita esa cara de preocupación. No temáis. No temáis. Abraza el que está a tu lado y dile, no temáis. Dile, hijo, no temas de lo que viene. Esposa, no temas de lo que viene. Esposo, no temas de lo que viene. No temáis. Les dicen, espérense, párense, no se descompongan. Un momento, sí hay problemas, sí hay 5 naciones, sí están estos detractores, pero no temáis. Y les dice, acordaos del Señor. ¿Acordaos de quién? Acuérdate de Dios cuando estés en problema. Acuérdate de esta palabra. Acuérdate de las promesas que Dios te ha dado. No te llenes de temor, acuérdate de Dios. Grande y temible. ¿Dios qué? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Diga, no es un Dios de una estampita. Tenemos un Dios que es ¿qué? Grande y temible. Diga, Dios no es hombre. Dios es grande y temible. ¿Tú lo puedes creer? Ese amor tiene que hacer del corazón. Yo creo que tengo un Dios grande y temible. Y creo que salgo esta semana. Y creo que lo que no había logrado lo voy a lograr. Porque tengo un Dios que es ¿qué? Grande y temible. Porque Dios no es hombre. Los hombres me cierran las puertas. Los hombres me dicen no hay nada que hacer. Pero yo tengo un Dios grande que abre puertas. Y las puertas que Él abre, diga conmigo, nadie las puede cerrar. Porque tengo un Dios que es ¿qué? Grande y temible. Que la gente se asusta cuando ve la presencia de Dios. Que la gente diga, este es un hombre de Dios, una mujer de Dios. No que des lástima ni pesar, sino que salgas a demostrar que tienes un Dios que, diga, grande y temible. Y pelead. ¿Y qué? Pelead. Saca el potencial, las capacidades, las habilidades
y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sal adelante a cumplir tu sueño. Que la gente vea que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios de verdad, no un religioso místico, no una persona que anda con una Biblia debajo del brazo como si fuera un desodorante. No, una persona que aplica la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que camina en la palabra de Dios, que cree al Dios que escribió la Biblia. Yo no sé si ustedes sepan que la Biblia es la recopilación de los pensamientos de Dios plasmados en unas hojas en tinta y papel, y que está esperando que alguien crea y que actúe en eso. No es un libro religioso. Abrace el que está a su lado y diga: engrandece a Dios. Que engrandece a Dios. Sal a demostrar que tú conoces a un Dios grande y poderoso, un Dios temible. No te asustes por lo que venga, porque Dios no es hombre. Por favor, una sonrisa. ¿Tú puedes creer eso? Que Dios, que tenemos la mejor cobertura, que tenemos el mayor respaldo. Eso fue lo que nos vendió la religión. Y escúcheme, esto no es una religión. Esto no es una iglesita. Esto es un lugar donde Dios está activando nuestra vida, está encendiendo nuestra vida. Esto no es un museo. Es que yo me acuerdo en otros tiempos, cuando vivía, cuando hacía, cuando participaba. Esto no es un museo. Esto es un lugar donde Dios quiere que tú te actives y que tomes la palabra que hoy Dios te da y que comiences a caminar, que hoy es el maná, el alimento para ti. Mañana habrá otro maná, pasado mañana otro maná. Que vivas esa palabra. Y termino con lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19. Diga conmigo: nosotros no somos una iglesita. Diga: nosotros somos una pequeña iglesia. Diga: nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Alguien lo puede creer? Diga: somos la iglesia del Señor Jesucristo. Diga: somos su cuerpo. Diga: somos sus hijos. Somos miembros de la familia de Dios. ¿Tú lo puedes creer? Diga: somos la luz del mundo. Eso es lo que dice la Biblia que tú eres. ¿La qué? La luz del mundo. Diga: somos la sal de la tierra. ¿Somos la qué? Somos irreemplazables. Mira tu dedo índice. Esa huella no la tiene absolutamente nadie en el mundo. Solamente la tienes tú. Pueden haber hermanos gemelos, mellizos, pero no son iguales. Tú eres único. Cuando la Biblia dice que somos la sal de la tierra, escúchame, ¿por qué sal? ¿Por qué sal? ¿Cuántos han cocinado? ¿Cuánto le van a cocinar a los papás hoy? A la esposa. Si tú le vas a condimentar algo y te faltó algún ingrediente, algún condimento, ¿tú lo puedes reemplazar? Ay, faltó el color, no, se acabó el color, ¿qué hacemos? Ay, pues rayo una zanahoria para que coja color, ¿o no? Sí, podemos reemplazarlo. Echémosle cúrcuma. ¿Qué más usted? Podemos reemplazarla, ¿verdad? Pero si falta sal, ¿qué le aplicas? ¿Qué le aplicas? ¿Con qué más va a salar? A ver. ¿Con qué salas? No hay gallina, echémosle un caldo de estos, que coja saborcito a gallina. Puedes reemplazar cosas, pero la sal no la puedes reemplazar. Diga conmigo: nosotros somos irreemplazables. Dios te trajo a esta tierra con un propósito, con una misión. Y eso que tú haces, aunque otras corten el cabello, aunque otras hagan lo mismo, aunque otras vendan, aunque muchas cosas, pero nadie venderá como tú vendes. Nadie cortará el cabello como tú lo cortas. Nadie hace lo mismo que tú haces. Tú eres el único que puedes hacer eso, porque Dios te hizo único. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Aunque tenga la misma formación académica y lo demás, pero tú eres diferente. Somos únicos. ¿Están conmigo? Romanos 8, 19 para terminar. Escuche lo que dice la escritura. Porque el anhelo ardiente, ¿el qué? ¿Qué es el anhelo? A ver, vamos. ¿Qué es anhelo? Todo eso. El anhelo ardiente, ¿qué es el ardiente? Hierba que quema, uy. O sea, ¿qué? ¿De quién?
de la creación. ¿Cuál es la creación? ¿Qué es la creación? ¿Qué es la creación? ¿Qué creó Dios? ¿Solo a nosotros? ¿Qué es? Todo cuanto existe. Los animales, obviamente las aves, los árboles, todo. Toda la creación, todo lo que Dios ha creado, diga conmigo, todo lo que Dios ha creado, ardientemente, dice, anhela ardientemente, ¿qué? Es el guardar, ¿qué? La manifestación de ¿quién? Léalo, por favor, dice en su Biblia. ¿La manifestación de quién? De los hijos de Dios. Toda la creación de Dios está esperando nosotros cómo actuamos. Que después de una palabra como esta, si tú vas a seguir siendo el mismo o no. Está esperando todo lo que Dios ha creado, está esperando tú cómo te comportas, cómo actúas, qué vas a hacer con esta palabra. ¿Sales a seguir siendo la misma persona? ¿O sales impregnado, encendido para encender a otros? De que tienes el Dios más grande y poderoso, que tenemos al mejor Padre. Y que si tenemos al mejor Padre, ¿por qué tenemos que estar asustados, amedrentados? Salimos a un mundo violento. Un mundo que está lleno de violencia, ¿o no? Un mundo que está incrédulo, que ya no saben ni qué creer, ya no saben ni qué es lo que son. Si son hombres, si son mujeres, no saben ni lo que son, ni para dónde van. Un mundo de zombies. Los que vienen de Bogotá, ¿saben qué pasa en Transmilenio? He hecho una mirada de zombies todos. En las calles zombies. Un mundo de zombies. Un mundo de espíritus muertos, pero que nosotros tenemos la respuesta para ellos, y esa respuesta es una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Necesitamos salir, como dijo la Escritura. Vayan y hagan discípulos. Usted tiene la autoridad, usted tiene el poder. Vaya, cuenten que esto no se ha acabado, que hay un Dios grande y poderoso, que hay un Dios que quiere sacarlo de ese atolladero, de esa situación, de esa crisis, de ese laberinto de la vida, del mundo. Que hay un Dios que no están huérfanos, desamparados. Hoy muchos se alcoholizan. Ay, mi papá, acordándome. Entonces tomémonos esta. Están en las cantinas hoy, acordándose de su papá. Muchos hoy se matan, se suicidan, porque no conocen al verdadero Padre, al Dios Todopoderoso. Al Dios que le dijo en alguna oportunidad a Josué: dale, tranquilo, comienza tu empresa, comienza a desarrollar lo que yo te dije que hicieras. Yo no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente ten cuenta que nunca se aparte de ti este libro de la vida, sino que guardes y hagas conforme a como está escrito, y entonces todo lo que tú hagas prosperará. Secreto de éxito. Ahí está todo. Tenemos ese Dios que nos dice: yo estaré, por tanto vayan, yo estoy contigo, no se preocupen. Diga: Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. Diga: Él lo dijo y Él lo hará. Él habló y Él ejecutará. El que tenga oídos para oír, que oiga. Tú verás si sigues pensando como el asustado, amedrentado, o te tomas de esta palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Testigos que tú estuviste con Dios, que tú tienes a Dios, que Dios está contigo, y que tú vas a marcar la diferencia.